Hola, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar y comentar acerca del surgimiento del mundo obrero, la industrialización y el proletariado. Además, también vamos a hablar acerca del cambio que significó la industrialización para el mundo y aparte también indagaremos en el proletariado y cómo surgió gracias a este proceso. Las personas que comentarán este tema son Andrés Espinosa, Rayén Gutiérrez, Mateo Valenzuela y Florencia Zamora. Entonces, la industrialización significó un gran cambio tecnológico, económico y social. Sí, esto significó muchísimo para la sociedad, aunque ¿cuándo y cómo comenzó? Este gran proceso surgió a mediados del siglo XVIII. Se produjo entre 1780 y 1850 en Gran Bretaña, Inglaterra. Fue un proceso de cambio constante en el uso de nuevas técnicas, fuentes de energía y formas de organización del trabajo que provocó un enorme crecimiento de la producción mecanizada de bienes. Sin duda, un gran cambio que significó muchísimo para la sociedad. ¿Qué otras cosas se incluyeron? En este proceso, las máquinas sustituyeron progresivamente el trabajo manual y los antiguos artesanos dejaron paso a obreros concentrados en grandes fábricas. Además, una nueva fuente de energía, el vapor. Este se aplicó a las máquinas y a los nuevos medios de transporte como el ferrocarril y el barco. La máquina de vapor, uno de los inventos más importantes para la industrialización, según tengo entendido. La eolipila de Herón fue la primera máquina de vapor. Después se fue perfeccionando y cambiando a lo largo del tiempo hasta lograr la que revolucionó el mundo de James Watt. Un increíble modo de progreso en la sociedad, aunque no es probable que no existieran inventores importantes para este proceso. ¿Cuáles fueron los principales inventores? Que yo sepa, los principales influyentes de este proceso fueron James Watt, quien mejoró la máquina de vapor, Richard Trevithick, George Stephenson, pioneros de la locomotora de vapor, y Robert Fulton, quien diseñó el primer barco de vapor que se convirtió en un éxito comercial. También un tema interesante para saber sobre las consecuencias de la industrialización es que te permitió el cambio a una economía agraria y artesanal, a una dominada por la industria y la fabricación de maquinaria, transformando la estructura social y económica de las sociedades occidentales. Algunos otros conceptos que causó la industrialización fueron la creación de los imperios industriales, la expansión urbana, perjudicaciones del medio ambiente, burgueses proletarios, expansión del liberalismo económico, formación de nuevas órdenes sociales, la explosión demográfica y la modernización de los medios de transporte y comunicación. ¿Hubo alguna otra consecuencia? Otra gran consecuencia de la industrialización que cambió mucho en la sociedad fue el proletariado, que es el conjunto de los trabajadores asalariados de la sociedad capitalista, es decir, la clase obrera. Se le considera al proletariado como la clase social que carece de la propiedad de los medios de producción y no tiene el control de la distribución de los bienes producidos socialmente. Sí, el proletariado es un tema muy interesante, aunque también hubieron cosas muy negativas, como la época en donde se pasó por un proceso en donde los obreros industriales sufrieron las peores condiciones laborales. Tuvieron que adaptarse a la nueva rutina y monotonía de las fábricas, donde eran considerados como un accesorio más de las máquinas. La cantidad de malos tratos que tuvieron fue muy enorme. Algunos ejemplos que recuerdo fueron la ley de contratación de 1923, que concluyó que los trabajadores podrían ser encarcelados si rompían los contratos. Injusto, incluso vivían cerca de las fábricas aunque estuvieran en muy malas condiciones. Sí, además, muchos obreros eran mujeres, jóvenes y niños. Los salarios eran tan reducidos que apenas permitían sobrevivir y estos vivían muy enfermos y agotados de cansancio. Sumado a que el ambiente de las fábricas era insalubre y las jornadas laborales eran mínimos de 12 horas. Aunque, incluso con lo malo que lo pasaron, hubieron muchas huelgas para proteger sus decisiones y sus derechos. Una de estas fue la revuelta de Haymarket de 1886 en Estados Unidos, donde se convocó una protesta para exigir una jornada laboral de 8 horas, así que sabemos que los trabajadores no se rindieron. Sin duda, podemos decir que las consecuencias de la industrialización en ese momento fueron muy injustas para los obreros, aparte de otro tipo de problemas que ocasionó. Ahora yo les quiero hablarles de sus consecuencias hoy en día, tales como el cambio climático, los países que hoy en día ya están experimentando las graves consecuencias del calentamiento global.
la desigualdad social, la explotación laboral en los países desarrollados y subdesarrollados, la migración hacia los países industrializados y el crecimiento de la economía que no se podía tener antes. Con toda esa información acerca del proceso de la industrialización y el proletariado, podemos concluir, en nuestra opinión, que la industrialización fue un cambio drástico que tuvo más desventajas que ventajas. Sí, a pesar de dejar un gran crecimiento económico, el sufrimiento de los trabajadores, la desigualdad social y las consecuencias climáticas no podrán ser pagadas con dinero. Así terminamos nuestro análisis y comentarios acerca de lo que fue en general la industrialización, el por qué se provocó y sus consecuencias, además de lo que fue el proletariado. Esperamos que este podcast pueda haber ayudado a entender estos dos temas o al menos tener una idea de ellos. Muchas gracias por escucharnos, nos despedimos, hasta la próxima.